Estudiante del perpetuo, tengan todos ustedes muy buenos días, estudiantes. Quienes hablan es el profesor Romero, jóvenes, y a continuación. No se escucha, profe. Profe, no se le escucha. No se escucha nada. Profe, no se le escucha. Teacher, se ha silenciado. Usted mismo. No se silenció. Su micro está... No sé qué Está está. prendido el micro, pero Su no micro se está escucha. prendido, pero no se escucha. F. F en el chat. No interrumpan al profesor. Profe. ¿Está hablando o no Profe, está Pero hablando? no se le escucha. No se le escucha. Conecte o desconecte sus Sus Conecte y audífonos. desconecte sus audífonos, profe. para ver si... Ahí, ¿escuchan? Ya. Sí, ahora sí. Ahí, profe, ya. Disculpen, chicos. Estudiante del perpetuo, tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy, estudiantes, tenemos la siguiente clase que corresponde a geoeconomía. Jóvenes, en esta clase es la parte final que es de la parte de geografía. Los demás temas van a ser lo que corresponde en economía. Bueno, partimos con el tema que se conoce con el nombre de geoeconomía. Jóvenes, ustedes conocen principalmente cuando hablamos de geografía, la geografía, el tema muy amplio de geografía, jóvenes, se dedica principalmente, estudia el medio geográfico y su relación que tiene con el hombre. Pero cuando hablamos, jóvenes, del tema que vamos a tratar el día de hoy, se conoce con el nombre de geografía. Dentro de la geografía, jóvenes, ustedes tienen conocimiento que la geografía es una ciencia que estudia la superficie de la Tierra, su relación del hombre con el medio geográfico, que quede claro. La geografía se divide en geografía regional y geografía general. Dentro de la geografía general, ¿qué significa? Es muy amplio. Mientras que la regional solamente se dedica en un determinado lugar, como por ejemplo el Perú, la geografía general es en todos los aspectos. La geografía general se divide en geografía física y geografía humana. Dentro de una de las ramas de la geografía humana se encuentra la geopolítica. Por lo tanto, la geopolítica es una rama, jóvenes, es una rama de la geografía humana que principalmente tiene el objetivo principal de la geografía humana, estudia la relación entre las organizaciones políticas. ¿Qué quiere dar a entender esto? La forma de organizarse políticamente cada estado. Por ejemplo, si hablamos un poco de historia, cuando hablamos de organizaciones políticas que se desarrollan en las sociedades, por ejemplo, desde el primer momento que el Estado peruano desde el primer momento que el Estado peruano logra su independencia a partir de 1821, jóvenes, por ejemplo, los estados que se consideran como estados independientes, una de las primeras opciones, jóvenes, estas sociedades lo primero que buscar su espacio geográfico. Por lo tanto, vamos a ver si dominan un poco de historia del Perú. Por lo tanto, para poder dar inicio a los estados independientes, se aparecieron dos principios para determinar los límites de cada territorio. ¿Cuáles fueron estos principios, estudiantes? El uti possidetis y la libre determinación de los pueblos. Correcto, señor Edu, correcto, gracias. Oye, ese Edu me ganó. Sí, tiene razón lo que menciona su compañero. El uti possidetis y la libre determinación de los pueblos. Por ejemplo, también, pero también para poder dar su demarcación territorial, cuando hablamos de organizaciones políticas que se desarrollan las sociedades en un espacio geográfico. Y de límite entre ambos, jóvenes, y de límites entre ambos se conocen con el nombre de fronteras. Hay fronteras naturales y fronteras artificiales, por ejemplo. Las fronteras artificiales, jóvenes, son aquellas que sirven para dar el límite entre ambos países. Las naturales o fronteras vivas es aquellas, jóvenes, en el cual se genera mayormente focos de desarrollo para principalmente generar fuente de ingresos o desarrollo de los pueblos, como es, por ejemplo, Tumbes con Aguas Verdes, jóvenes, con Huaquillas. Frontera, aparte de ser una frontera artificial, es también una frontera natural. Bueno, seguimos hablando del tema de la geografía política. Yo les había mencionado, el objetivo principal de la geografía política
es las relaciones entre las organizaciones políticas que se desarrollan las sociedades. Ya lo habíamos mencionado, para poder determinar sus límites, su demarcación, aparecieron los dos principios. De igual manera, para hacer esta demarcación aparecen las fronteras, pero posteriormente surgen los problemas y en el cual se establecen límites territoriales. Ahora sí, como ya les había mencionado, mayormente la geopolítica es una disciplina de las ciencias políticas. Es importante porque estudia todo el espacio geográfico. Había mencionado, cuando hablamos de no sé si habrán oído hablar del espacio geográfico en todos sus aspectos. ¿Qué significa? Espacio aéreo, espacio terrestre, espacio acuático. ¿Tienen jóvenes? A eso se refiere cuando dice espacio geográfico. Pero inclusive a veces también hoy en día se considera hasta el subsuelo. ¿Por qué decíamos que es el espacio acuático? Decíamos que era el espacio acuático, estudiantes, porque principalmente cuando hablamos de espacio acuático, porque recuerdan ustedes cuando en épocas anteriores en el Estado peruano venían embarcaciones extranjeras a pescar en nuestro mar, en nuestro espacio marítimo. Y por lo tanto hubo un presidente que trató de unirse con los países de América Latina y sacaron unas leyes. ¿Recuerda qué presidente fue, jóvenes? A ver, ¿Santa ¿recuerdan Cruz? ustedes? Sí, ¿qué presidente? ¿Santa Cruz? Santa Cruz, señor, perdió para que los límites marítimos, que fueron, no recuerdo, creo que es 20 kilómetros, 30 kilómetros, ¿cuántos son? ¿Cuántas millas marinas tenemos? 200 millas Correcto, marítimas. 200 millas marinas, pero ¿saben quién fue ese presidente que luchó por estas 200 millas marinas? Para hacer que se aprueben estas leyes en los países principalmente. ¿Con qué empieza, profe? ¿Tantos presidentes que me sé? Con tu inicial, de tu apellido, de tu nombre. La ¿Con la otra O? es L, JL, P, R. A ver, J, ¿Leguía? señor, Leguía dice J, No, B, loco. R, J, L, B, R. Señores, historia, están haciendo quedar mal al profesor. José Luis JPR. Bustamante y Achuma. Rivero, quien trató de luchar para esas 200 millas marinas, a pesar de que Estados Unidos y algunos Todavía no vamos países, por ese presidente, profesor. correcto, a pesar de que Estados Unidos y Francia con otros países europeos no estuvieron de acuerdo, no aprobaban, pero gracias a estas que se logró consolidar entre los países de América Latina, jóvenes, se puede, está totalmente prohibido que vengan a, por ejemplo, a poder, invadir nuestras zonas. Son sancionados, jóvenes, si por ejemplo, si es que pescan en nuestro mar. Ahora sí, jóvenes. Como yo les decía, la geopolítica tiene sus orígenes gracias a uno de los grandes geógrafos, jóvenes, es un sueco. Es un sueco. Mayormente, cuando hablaban de geopolítica, se encarga de todo el estudio que habíamos mencionado del estudio geográfico, mayormente. A ver, pero principalmente, como les había mencionado, está bien que es una rama de la geografía humana, pero mayormente se encarga del estudio geopolítico de las sociedades. Desde que se inician como estados independientes hasta la actualidad. Pero ¿cómo es? A través de sus principios, a través de sus demarcaciones y sobre todo también sobre sus zonas de desarrollo. ¿Qué significa esto, zona de desarrollo, jóvenes? Lo que mayormente que permite que estos pueblos entre zonas de frontera puedan desarrollar o tener un amplio desarrollo si vivan como países hermanos. Por ejemplo, en estos momentos de pandemia, jóvenes, los ecuatorianos, cuando fue nuestra independencia, nos enviaron desde Huaquillas. En las redes sociales, jóvenes, nos felicitaban por la época de nuestra independencia. De igual manera, cuando fue la independencia, para recordar la independencia del Ecuador, también los vecinos enviaron esos mensajes desalentadores al pueblo ecuatoriano, que inclusive, jóvenes, a pesar de que somos de diferentes países, vivimos como países hermanos. ¿Por qué? Porque nos une, jóvenes, a través de una de las actividades económicas que es el comercio. Ahora sí, como les había mencionado, la geopolítica tiene sus orígenes, pero vamos a ver uno de los grandes pensadores de la geopolítica. ¿Cómo es que se inicia?
Cuando se hablaba de geopolítica, mayormente se inicia ya mayormente por allá por los siglos XVII, XVII, XVIII, por ejemplo. La geopolítica tiene sus orígenes, pues, se origina como confluencia de la geografía política. Principalmente en aquellos tiempos, cuando se hablaba de geopolítica, solamente se hablaba de la superficie terrestre. Y cuando empieza la aparición de los nuevos estados, en el siglo XVII y XVIII, por ejemplo, jóvenes. Pero posteriormente, también se da a conocer que la geopolítica necesita de la economía. Así como la geografía necesita de la economía, mayormente la geopolítica, jóvenes, se nutre un poco más de ambos, de la geopolítica con la economía. Ahora sí. Pero ¿quién fue principalmente, mayormente cuando hablamos, uno de los objetivos principalmente el que trató de ver del espacio vital? ¿Qué significa mayormente? Que dijo que el Estado, cuando hablaba de la geopolítica, el Estado comprende su espacio vital. ¿Quién fue este personaje? Uno de los grandes revolucionarios de la geopolítica fue Federico Ratzel, jóvenes, un alemán. Pero ¿qué significa en aquellos tiempos? Inclusive cuando este personaje trató de dar a conocer del espacio vital, mayormente cuando nace, cuando sostiene Federico Ratzel, la geopolítica surge como un sentido nacionalista. Inclusive cuando Hitler llega al poder, jóvenes, esta parte de la geopolítica fue un poco reservada. Y posteriormente, jóvenes, cuando una vez que después de la Segunda Guerra Mundial más se consolida lo que corresponde a la geopolítica. Pero ¿qué significa el espacio vital? Ya lo había mencionado. Espacio vital, el espacio terrestre, aéreo, acuático. Por ejemplo, ¿quién tiene a cargo la seguridad de nuestro espacio terrestre? ¿Me puede alguien decir quién tiene a cargo la seguridad de nuestro espacio terrestre? El ejército. El ejército, correcto. El ejército. ¿Quién tiene a cargo principalmente el espacio aéreo? La FAP. La Fuerza Aérea. Correcto. La FAP, o es igual que decir Fuerza Aérea, correcto, señor. ¿Y quién tiene el espacio marítimo? La Marina. La Correcto. Marina de Guerra. A ver, bueno, está bien, correcto, lo felicito, estudiantes. Ahora sí, pero cuando hablábamos de este espacio vital, por ejemplo, hablábamos del territorio. Nuestro país tiene una extensión territorial de 1.285.215.16 kilómetros cuadrados. Ahora, jóvenes, mayormente cuando hablábamos de esto, inclusive abarcan las 200 millas marinas que habíamos manifestado anteriormente. Cuando hablábamos de este 1.285.215 kilómetros cuadrados, comprenden lo que es, jóvenes, en la zona continental, en el cual están incluidos los ríos y una parte del lago Titicaca. Que quede claro. Ahora sí. Pero ¿por qué, jóvenes, dentro de estas están incomprendidas las 200 millas marinas? Según la zona o el espacio vital, eso es, por ejemplo, lo que corresponde a nuestro territorio. Pero ¿por qué es importante? Ustedes se podrán pensar, ¿por qué es importante la geopolítica de nuestro país? La geopolítica de nuestro país, jóvenes, porque principalmente nos enseña a considerar y tener un sentido de amor a lo nuestro, por ejemplo. Cuando hablamos de geopolítica, ¿no se acuerdan que hablábamos que se inicia como un sentido nacionalista? Por ejemplo, nos enseña a considerar nuestras riquezas, el amor a nuestra riqueza, por ejemplo, a nuestra flora y a nuestra fauna. Por ejemplo, cuando hablábamos de geopolítica dentro del aspecto de nuestras riquezas naturales, por ejemplo, ¿quién es el ave considerado uno de los grandes patrimonios de nuestro país? Un ave. A ver, chicos, ¿cuál es esa ave? El ave. ¿El cóndor? Señor. Otra. El gallito de las rocas. Correcto, señor. Por ejemplo, ¿cuál es la flor de los incas? Ahí los agarré. Lo dijo la otra clase. ¿Ves? La flor de la cantuta. Esa. A ver, correcto, chicos. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál es mayormente dentro de la fauna nuestra riqueza natural? Que es nuestro símbolo. La vicuña. La vicuña, correcto. A pesar de que se encuentra en extensión, jóvenes, inclusive el Estado peruano
vela por su conservación, pero a cargo principalmente de algunas comunidades que vela por su cuidado y su aprovechamiento, pero de una manera adecuada. Ahora sí. Recuerdo yo que cuando que tenía 18 años estaba sirviendo en el ejército y, por ejemplo, en época del terrorismo, jóvenes, inclusive en esa zona de la sierra, un militar había matado 10 de cuñas porque no tenían para comer. ¿Y qué le costó, jóvenes? Porque es patrimonio del Perú, jóvenes, al militar lo metieron a la cárcel y luego lo botaron. A pesar de que él había manifestado que no tenían para comer bien, no tenían para poder alimentarse. Ahora sí, cuando hablaban los jóvenes de nuestras riquezas naturales, de nuestra biodiversidad, por ejemplo, tenemos en nuestro país, en nuestro territorio de esta zona de 1.215.018 kilómetros o 215,16 kilómetros cuadrados aproximadamente, jóvenes, tenemos una gran biodiversidad. Cuando hablamos de biodiversidad, jóvenes, en el cual se desarrollan diferentes tipos de especies. No solamente jóvenes de flora y fauna, sino también de algunas comunidades de biodiversidades. Hablamos, por ejemplo, comunidades indígenas que se encuentran en la selva, como algunas de ellas son los Achaninca, los Chipibos, los Jíbaros, por ejemplo. A ver. Ante todo esto, la extensión territorial de 285.215,16 kilómetros cuadrados, jóvenes, un geógrafo peruano, que solamente con estudiar la zona de Huancayo, Huánuco y Huancavelica, logró determinar, jóvenes, que nuestro país tenía 11 ecorregiones geográficas. 8 ecorregiones, 8 regiones naturales. Pero también no dejando de lado uno de los grandes personajes de casi de nuestra época, del año 2000, logré reconocer a Antonio Brac. Antonio Brac, jóvenes, era también un biólogo, también le gustaba estudiar estudio y conocedor de nuestro territorio. Antonio Brac, al conocer todo nuestro territorio, logró determinar que en nuestro país habían 11 ecorregiones naturales. 11. No olvidemos que cuando llegaron los españoles allá por los años de 1532 a exterminar con el objetivo principal de apoderarse del oro y la plata y todas las riquezas, al territorio peruano los españoles lo dividieron en 3 regiones: costa, sierra y selva. Entonces, que quede claro, la importancia de la geopolítica. Nos enseña a considerar nuestras riquezas naturales, biodiversidad y los valores culturales, las tradiciones de cada pueblo. Por ejemplo, si hablamos de una tradición o una costumbre, en la zona del lago Titicaca hay creo que se conoce con el nombre de los uros. Por ejemplo, tienen la costumbre de que cuando se ponen un chullo y el chullo, la bolita en la punta del chullo significa, si es roja, significa que el chico está buscando novia. Y si la chica tiene como un montón de chaquiras en el cuello, significa que está buscando novio. Y basta con que el sistema de coqueteo significa entre ellos, por decir que mayormente es que si ella acepta un regalo y le brinda una sonrisa, significa que la chica lo acepta como novio, por ejemplo. Ahora sí, si hablamos, estudiantes, de la importancia geopolítica, vamos a ver los elementos de la geopolítica, que muchos de ustedes lo conocen. Son 4 elementos básicos de la geopolítica: poder nacional, política nacional, realidad nacional, jóvenes, y mayormente también tenemos más, pero lo más importante es, por ejemplo, cuando hablamos de realidad nacional. La realidad nacional significa nuestra extensión territorial. El territorio peruano se divide, por ejemplo, en las 3 regiones naturales que habíamos mencionado, inclusive una 4ª región que es la región marítima. Cuando hablamos de la población, de nuestra población, mayormente nuestra población, cuando hablamos de la población, no hay un dato exacto para poder determinar la cantidad de la población, porque mayormente a través de los últimos censos realizados no han sido bien, jóvenes, no se han dado datos exactos. Pero nuestra población, jóvenes, la mayoría de la población jóvenes que mayormente predomina en nuestro territorio. Y dentro del sexo, el sexo que mayormente predomina en nuestro territorio, entre varones y mujeres hay más mujeres que varones, a pesar de que nacen más hombres.
pero a medida, jóvenes, que va pasando el tiempo, los que mayormente logran sobrevivir son las mujeres. E inclusive cuando hablamos de realidad nacional, de las actividades económicas, nuestro país es un país solamente exportador de materias primas. Por lo tanto, mayormente destaca en la actividad económica primaria. Pregunto yo, ¿qué materia prima que genera fuente de ingreso al Estado peruano se dedica, el Perú exporta? Principalmente hoy en día China está que exporta esta materia prima. ¿Qué materia? A ver, dime. ¿Madera? ¿Cómo? ¿Qué materia prima, jóvenes, está exportando? El Perú es un país exportador solamente de materia prima, porque no tenemos tecnología, no tenemos una industria bien desarrollada. ¿Qué materia? ¿Madera? La minería. Dentro de la minería, ¿qué mineral exporta el Perú? El oro. El que mayormente exporta, y uno de los grandes que ahorita a los que mayormente le vende, es a China, el cobre, señor. El Perú aprovecha la mayoría de minerales, pero el que mayormente genera más ingresos es el cobre, la exportación del cobre. Y el cobre regresa como un producto. En electrodoméstico, yo que sé, o en el celular de ustedes, que es chino, por ejemplo. Cuando hablamos, jóvenes, de las actividades económicas, por ejemplo, predomina, por decir, la minería, pero también dentro de las actividades económicas hay una actividad económica que compite con la minería, que hoy en día, producto de la pandemia, no está generando ingresos. Está en la actividad económica terciaria, que eran fuente de ingresos antes de la pandemia al Estado peruano, que la mayormente de la más generación de fuente de ingresos al Estado peruano, junto con la minería. ¿Cuál es? Dicen que tenemos buenas playas, dicen que tenemos nuestros paisajes, dicen que tenemos, jóvenes, nuestra historia, los restos dejados por nuestros antepasados. ¿Qué actividades? Dentro de las actividades económicas mencioné la primaria, que mayormente exportamos materias primas, como uno de ellos, el cobre. Pero también junto con la minería, lo que mayormente genera ingreso al Estado peruano es el turismo, estudiantes, el turismo. Por eso yo les decía, está en la actividad económica terciaria, el turismo. Hoy en día, producto de la pandemia, ha venido una fuerte caída, jóvenes. ¿Por qué? Para evitar la propagación del virus, mayormente hay un estancamiento a nivel mundial. Y cuando hablamos dentro de los recursos naturales, jóvenes, el Perú es rico principalmente dentro de los recursos naturales, por motivo por el cual José Carlos Mariátegui mencionó una frase. ¿El Perú qué? ¿El Perú es un qué? ¿El Perú es un qué? Sentado en un banco de oro. ¿Me completan la frase, por favor? ¿Un pobre? El Perú comienza con una M, sentado en un banco de oro. Mendigo. Sí, ¿qué significa esto? Pobre, que anda pidiendo limosna de otros. Significa esto, estudiantes, significa esto, que tenemos abundantes recursos naturales y no los sabemos aprovechar. ¿Pero por qué no sabemos aprovechar? Porque no tenemos la tecnología, cosa que China fue un poquito más inteligente que nosotros. Le dijo a los países desarrollados, ¿sabes qué? ¿Quieres aprovechar mis recursos naturales? Ya está bien, pero trae acá tu tecnología. Si no, no los puedes aprovechar. No tuvieron otra opción que aceptar. Por eso, por ejemplo, el celular que dice Made in China, mayormente son porque las empresas extranjeras se han instalado ahí a aprovechar las actividades económicas y se han quedado ahí, jóvenes. ¿Por qué? Porque la mano de obra es barata. Y punto. Cuando hablamos del ordenamiento jurídico, jóvenes, hablábamos cómo se encuentra organizado nuestro Estado, nuestro país, o el Estado peruano. Se encuentra organizado, jóvenes, en el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. Pregunto, Pierobón, ¿el Poder Legislativo a cargo de quién está? Poder Legislativo. ¿Alguien de usted me lo puede decir? ¿El fiscal de la nación? Poder Legislativo, señor. Uy, Congresistas. Congresistas, correcto. Poder Judicial. ¿A cargo quién? ¿El fiscal? Presidente. El fiscal de la nación. ¿Ah?
¿Y el Poder Ejecutivo? El presidente. Correcto. Cuando hablamos del Poder Judicial, hablábamos principalmente que se dividen en las Cortes, Cortes Supremas, Cortes Superiores, por ejemplo. Ahora sí, chicos, cuando hablábamos de esto, hablábamos de la realidad nacional y el poder, jóvenes. Y el poder nacional es la capacidad que tiene principalmente el Estado para buscar su amplio desarrollo. ¿Y a través de qué? Por ejemplo, para buscar sus ingresos, el Estado peruano, jóvenes, mayormente para tener los ingresos, a través de los impuestos, el Estado delinda la responsabilidad de una institución. ¿Recuerdan cuál es esta institución? ¿Cuál es la institución, estudiantes, a la que el Estado le da la facultad para que dice, ¿sabes qué? Tú te vas a encargar de recaudar los impuestos. A ver, es aquí al frente, al ladito de Tienda Bata, queda. Y lo han pasado porque están arreglándola, en parte por la Huáscar. Estudiantes, la SUNAC, a través de su recaudación de impuestos, es por ejemplo, la SUNAC. De igual manera, jóvenes, principalmente a través de tener un control adecuado de sus recursos del Estado peruano, hablamos del poder nacional. Ahora sí, después de ver esto, jóvenes, vemos lo siguiente, el potencial nacional. ¿Qué significa aquello? Ya lo habíamos mencionado, el potencial, todos aquellos elementos que forman parte de la realidad nacional. Ya lo habíamos mencionado, recursos naturales, el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, cuando hablamos de ordenamiento jurídico, podemos decir lo siguiente, ¿cuál es la ley de la madre de todas las leyes? La Constitución. La Constitución Política del Perú, también conocida con el nombre de Carta Magna, jóvenes. Todos los demás organismos se rigen en base a ella. Es madre de todas las leyes. De ahí se desprenden todas las leyes, jóvenes. Ya habíamos hablado de la población. Habíamos mencionado también de las diversas manifestaciones culturales, las tradiciones y costumbres de los pueblos. Ahora sí. También de igual manera, cuando hablábamos de los factores condicionantes que permiten el desarrollo de cada uno de ellos. Por ejemplo, factor político. El Perú se divide en regiones políticas. Por ejemplo, cada ex departamento tiene su propia autonomía y se conoce con el nombre de región. Está a cargo de un gobernador, ya no de un presidente regional, gobernador regional. Cuando hablábamos de política nacional, política del control, por ejemplo, aquí, dentro, jóvenes, quién es el responsable de la seguridad interna del país? La policía. Sí, pero hay un organismo del Ministerio de quién? El Ministerio del Interior. Correcto, señor, correcto. Bueno, y bien, bueno, habíamos mencionado, ¿se acuerdan ustedes que por ejemplo, cuando el Perú logra su independencia y se inicia en la época republicana, jóvenes, se dan los dos principios? ¿Recuerdan ustedes los dos principios? El principio de uti possidetis y el principio de la libre determinación de los pueblos. ¿Qué significa, jóvenes, de acuerdo a la diapositiva? ¿Qué entienden ustedes por uti possidetis? A pesar de que ahí está el significado. Dice, uti possidetis significa poseer lo que habías poseído. Pero ¿alguien de ustedes me lo puede explicar? ¿Qué significa uti possidetis, jóvenes? Dice, poseer lo que habías poseído. Si ustedes pueden apreciar el mapa, jóvenes, por ejemplo, el mapa de América del Sur, el Perú, una vez que el Perú logra su independencia, significa lo siguiente. A través de este principio, significa que el Perú podía recuperar territorios que en el pasado le fueron quitados. Por ejemplo, a través del uti possidetis, el Perú podía haber reclamado los territorios que Simón Bolívar, jóvenes, le quitó al Perú. Por ejemplo, el territorio peruano llegaba hasta Guayaquil. Pero después de la independencia del Perú, cuando selló la independencia a través de la batalla de Junín y Ayacucho, había determinado un poco más antes, a través jóvenes, de darle la independencia al Ecuador, José de San Martín decía que los territorios de Guayaquil ya pertenecían a la Gran Colombia. En aquellos tiempos, Colombia, los territorios de Colombia, Venezuela y parte del Ecuador y Panamá formaban parte de un país o una zona conocida como la Gran Colombia. Por ejemplo, después de la independencia. Por lo tanto, el Perú perdió estos territorios.
Pero a través de este principio, el Perú podía haber reclamado. Pero ¿saben qué, chicos? No lo reclamó porque también existe el segundo principio que de aquí vamos a explicarles. Pero, La por libre ejemplo, determinación de los pueblos. a través del Utiposidetis, el Perú reclamó sus territorios que a través de la guerra con Chile había perdido. ¿Recuerdan? Los chilenos se apoderaron de Arica y Tarapacá, de esa zona de Arica y Tarapacá. Y después, jóvenes también querían hacer un plebiscito para ver si Tacna se quedaba con ellos. Pero no, el pueblo de Tacna, a través, jóvenes, se hizo una encuesta y el pueblo de Tacna quiso seguir perteneciendo a nuestro país. Y a través de este principio, Tacna regresa al Perú. Por ejemplo, a través del Utiposidetis. Porque el Perú, jóvenes, a través de este principio lo reclamó. Pero ¿saben qué? ¿Por qué Guayaquil no regresó si Tacna regresó? ¿Saben qué, jóvenes? Porque existe otro segundo principio, que es el principio de la libre determinación de los pueblos. ¿Qué significa? Por ejemplo, si el pueblo de Guayaquil, una vez que la Gran Colombia desapareció, el pueblo de Guayaquil, a través, todo el pueblo trató de unirse si quería regresar al Perú o formar parte de una nueva nación. Pero para querer formar parte de esa nueva nación tenía que hacerse un plebiscito. A través de unas votaciones, jóvenes, de las votaciones, el pueblo de Guayaquil decidió formar parte de la nueva nación. ¿Qué significa esto? A través, en aquellos tiempos, antes de la independencia, pertenecía solamente a la audiencia de Quito. Posteriormente nació el Ecuador. Después de la independencia, entonces nació el Ecuador. El pueblo de Guayaquil, a través de este principio, decidió formar parte de la nueva nación. Ahora sí. Por ejemplo, para que tengan una idea, y a través del principio de la libre determinación de los pueblos, el pueblo, por ejemplo, a través de estas votaciones con fraude, los chilenos se apoderaron de Arica y se apoderaron también de la zona de Tarapacá, porque también se aplicó este principio, solo que de manera, jóvenes, de manera con fraudes que hicieron los chilenos. ¿Qué significa esto? Verdaderamente a los peruanos que se encontraban en esa zona, los sacaron jóvenes de Arica y los enviaron directamente al centro de Chile, le dieron todas las comodidades. Y en cambio, a grupo de chilenos que vivían en el mismo Valparaíso, los enviaron a vivir con todas las comodidades a Arica. Y cuando se realizó las votaciones, entonces ellos eligieron formar parte de Chile. No quisieron regresar al Perú. Por eso le digo con fraude. Entonces, conocemos estos dos principios que dieron origen a las naciones o estados independientes, como uno de ellos en nuestro país. Y el Perú, a través de estos principios, perdió territorios. Cuando hablamos de perder territorios, jóvenes, lo habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, a través de tratados, a través de tratados de paz. Por ejemplo, con el único país, con el Perú no tuvo ningún enfrentamiento y tuvo que ceder parte de los territorios, fue con el país hermano. ¿Qué territorios con el cual limita nuestro país se le considera país hermano? Por tradición, jóvenes. Y la historia. Somos países hermanos. ¿Bolivia? Bolivia, correcto, jóvenes, con el único país que no hemos tenido enfrentamientos. Antes, al contrario, nos hemos unido para querer acabar con el enemigo número uno, que fue Chile. Jóvenes. Pero porque los chilenos recibieron apoyo en la famosa Guerra del Pacífico, también conocida con el nombre de Guerra del Salitre, tuvieron apoyo, jóvenes, porque fueron ambiciones de los ingleses. Entonces, que quede claro, los ingleses con tiempo prepararon a los chilenos para la guerra. Ahora sí. Pero jóvenes, pero para que tengan idea, nuestro país ha perdido demasiado territorio, inclusive en el gobierno de Leguía cedió gratuitamente la zona del trapecio amazónico a Colombia. Esta zona es conocida con el nombre de la zona del trapecio amazónico. Y a través de esta zona, de cederlos esta zona del trapecio amazónico, también Colombia tiene salida al Amazonas. Para que tengan una idea. Mayormente tiene soberanía. Y así, jóvenes, inclusive cuando mencionaba lo que se conoce con el nombre de fronteras vivas, aparecen los famosos polos de desarrollos. Mayormente, ¿qué significa? Cuando las ciudades a
a través, jóvenes, de sus actividades económicas, son grandes polos de desarrollo. Por ejemplo, si hablamos la capital del Perú, jóvenes, es una gran zona de desarrollo, porque se encuentran todas las actividades económicas.